marca y taller Ah, con ese nombre. ajá. Vamos a Ahí. buscar. Hay Sí, que buscar. googleen y van a ver que hay de todo. Y hay Bueno, talleres y qué charlas, lindo, qué lindo. cursos que pueden hacer. ¿Mm? Qué lindo. Sí, sí. Bárbaro. Bueno, gracias. No, por favor, chiqui. Bueno, ahora sí Hola, empecé a grabar. chicas. Aparecí. Tal. Hola, hola. Ujú. ¿Cómo va la Eh, manta, Patri? ¿Cómo va? La manta, ahí estoy recortando las fotos que me han mandado y eso les quiero agradecer, chicas. La verdad que han hecho unos trabajos buenísimos, divinos. Cada uno con su impronta, con su estilo, con su mensaje. La verdad que va quedando buenísimo. De hecho, lo tengo que Pato, empezar. Sí, sí, Mirta. ¿y pudiste recortar la que hice? Porque se me empezó a encoger cuando lo bordé, una lástima. No, no importa, uno lo voy ensamblando, no se preocupen. Cada una me fue mandando, es más, diferentes estilos y todo, así que estoy tratando de Y la componer verdad cada que una, pero está buenísima. Patri, como habla Sí. ella, pregunta, porque estoy superada de trabajo y no lo pude hacer. ¿Hay tiempo o ya no hay tiempo? Mira, si lo puedes hacer para esta noche, o sea, Bueno, por lo menos que yo mañana la pueda implementar, la puedo poner, perfecto. yo Yo lo ya, a hago medida que esta me fueron entregando, la fui ensamblando, cosa que no me quede para último momento todo. Le lo fui hago para poniendo. esta noche. Estoy a full. Clases Sí. normales y soy ATR, así que estoy Ay, bueno, hasta tranquila, los sábados estoy trabajando. Así que bueno, tranquila. hoy lo hago. Vale, lo que puedan, chicas. La verdad que está quedando buenísimo y hice toda la de la segunda que habíamos hecho, la de la jornada anterior, ya la entregué, porque bueno, esto va a ser un complemento y bueno, todo lo que tenga que ver con la jornada de la escuela, convengamos, sabemos qué es. Eh, Patri, yo no me, como viste que no me podía comunicar, no, sí, viajé y no teníamos internet. Y consumía mucho datos, yo no pude, estoy tratando de recuperar ahora las clases y recién tranquila, ayer vi lo de la tarea, así que no la hice, voy a ver si te hago algo. No sé si llego. dale, lo que Así que puedan. perdón. Los que puedan, lo hacen. Sí, A mí, estuve tejiendo, pero bueno, me interesa eso, que aprendan, que puedan avanzar. ¡Wow! Muy bien. ¡Wow! Con los ochitos y todo. sí, me hice Muy un bien. poncho Sí, veo, muy bien. El de con, los dos rectángulos. con los dos Genial. rectángulos. Viste que yo te había preguntado si tenías y Sí. después busqué en Pinterest, como vos decís, y había uno así. La medida no me alcanzó la lana, me Ah, quedó, en vez de escotado, me quedó tipo polerita. Pero me sí. entra, por la cabeza me pasa, así que bien. Bueno, eso lo de menos. Mientras que esté, vamos bien. Bueno, Así que buenísimo. Chicas, entonces les quería agradecer primero por las que pudieron hacer la muestrita, las que no, no se preocupen, se hará en base a lo que tengamos. Y por otro lado, agradecerles mucho los tejidos que me fueron entregando para los bebés, que ya estoy recolectando un montón, así que gracias a todas, que una cosita más linda que otras que me han mandado. Así que ya se los voy a dar a la supervisora para que haga la entrega y bueno, seguramente después lo voy a poner en el Facebook y todo. Así que muchas gracias a todas las que pudieron hacer y brindaron su tiempo para hacerlo, ¿no? Así que eso me emociona más que sinceramente lo de la jornada, todo bien, es una tarea que tengo que cumplir nada más, no es un desarrollo. Bueno, chiquis, vamos a entender, a ver, y desasnarnos del tema de las sisas del chaleco, que muchos estuvieron ahí con dudas, consultas, ¿sí? Y para entender después qué sucede en la parte superior, cuando tenemos que hacer el escote, ¿no? O sea, nosotros tenemos un ancho definido, un alto definido del cuerpo, ¿sí? Y cuando tenemos que en algún momento achicar, porque tengo que llegar al tamaño de lo que corresponde el ancho
el ancho de mi espalda, esta diferencia, se la hago una manera repasado muy simple. Esta diferencia que hay, si supera los 7 centímetros de cada lado, si supera los 7 centímetros, lo ideal para que esta diagonal no me quede tan arriba, porque si no, si yo hago las disminuciones en cada vuelta, y como es muy alto, todo, o sea, la cantidad de puntos que voy a sacar es mucho, voy a terminar por acá arriba, y como quiero que la diagonal quede más pequeñita, más pronunciada, pero más abajo, para poder compensar si ese tamaño es superior a los 6-7 centímetros, una de las fórmulas es cerrar algunos puntos de manera recta y luego sí continuar a hacer la disminución a tantos puntos del borde, puede ser a 1 o 2, y luego en todas las vueltas del derecho comer 2 puntitos juntos y demás. Si mi diferencia entre este tamaño y este tamaño aquí representa menos de 6-7 centímetros, o sea que de este tamaño acá, yo directamente cuando llego a mi tamaño, a mi alto, de donde comienzo la sisa, ya directamente puedo hacer mi sisa diagonal, obviando esta parte recta. Solamente si la distancia que tengo entre lo que es el cuerpo y lo que corresponde al ancho de mis hombros, o al ancho de espalda, mejor dicho, si va entre 6 o a 7 centímetros, puedo hacerla recta, o sea, en diagonal directa. Si no, voy a tener que comerle algunos puntitos cerrando de manera recta y luego hago las disminuciones. ¿Sí? ¿Se entiende ahí por qué puede hacer un modelo Sí, u Patricia. otro? ¿Sí? Yo les digo para que Sí, sepan sí, las dos formas. Sí. Porque si yo les digo, ay no, siempre van a hacer diagonal, puede ser que depende de los modelos, terminen de hacer la diagonal acá arriba. Entonces no les va a quedar de manera armoniosa una sisa. Simplemente por eso. Patricia, Sí, Beatriz. yo hice la parte de espalda y te hice la parte de sisa así como la estás indicando y llegué hasta la altura del hombro, hasta el huesito. Muy bien, ahora vamos a Y ver de la otra, sí, y de la otra, la parte digamos delantera, llegué hasta la sisa solamente, porque entiendo que ahí vas a empezar vamos a ver el escote. Por eso, bueno, está bien. Sí, tranquila, Bueno. tranquila, muy bien, muy bien. Estás tejiendo a full, Beatriz, ¿eh? Gracias. Yo también Muy bien. estoy en la misma situación. Muy bien, están tejiendo a full, chicas. Lo quieren terminar ya, entonces. Es que corrió mucho viento acá. Muy bien, muy bien. Ideal entonces para tejer. Bueno, ahora que ya resolvimos de por qué hacemos las disminuciones que corresponden a la sisa, es para que este tejido aquí nos quede más angosto, para que se quede de manera más anclado a la línea del ancho que tenemos de espalda. Y recuerden que al ser chaleco, este tamaño es un poquito menor al tamaño real que tenemos nosotras, que nos medimos por detrás de los hombros, ¿no? Les decía, tamaño real sería de acá a acá, pero el chaleco es como que nos ancla de este tamaño, ¿no? Un poquito más adentro, ya que después le haríamos los bordecitos. ¿Sí? Ahí estamos. Bien. Una vez que ya llegamos a las disminuciones, ya tengo la altura, que como les decía, para mujer puede ir entre 20 a 22 centímetros de alto, ¿sí?
tenemos que ver cómo se resuelve, ¿no?, la parte del escote, más allá que esta es la espalda. La espalda, por lo general, no tiene bajada de escote, o sea que como que no termina haciendo de una manera un escote real. La espalda, una de dos, o se puede terminar todo recto, cerrarlo todo recto, siempre y cuando, les digo cuándo se hace todo recto, solamente cuando tenemos un rayado. ¿Saben por qué? Cuando tenemos rayados de colores, como al cerrar, de la manera que les voy a enseñar ahora, lleva 3 vueltas, entonces si cerramos un lado, tejo, cierro del otro, tejo, cierro del otro, tejo, hace que de alguna manera creció. Y si yo hiciera cambios de colores, las rayas me quedarían medias descompensadas. Un lado un poquito más ancho, otro lado un poquito más angosta. Entonces, cuando hago un rayado o un punto que la textura me generen rayas, es la única vez que yo cierro todo recto. No hago divisiones de puntos con puntos. Solamente cuando tengo rayado o que el punto generen rayas, ¿sí? Ahí Patricia, cierro todo recto. Sí. Y en el caso de que lleve un borde el cuello, tendrías que considerar el borde en el escote de atrás. No, igualmente, si supongamos que es jersey o cualquier punto que no genere rayas horizontales, tengo que hacer la división, que ahora lo que quiero explicar, entre lo que es escote y hombros. ¿Sí? ¿Vamos Perfecto, a esto? sí. Solamente recto cuando hago algo rayadito o que hago un punto que genere algo horizontal. Pero si no, lo clásico y estándar, que es casi siempre, tengo que saber la división de puntos que corresponde lo que es el hombro o los hombros y la parte central que correspondería al escote. Vamos hasta acá. Voy a hacer un acercamiento. Supongamos que esta es mi espalda. En realidad, uno dibujaría algo así, ¿no? Esta sería la sisa, ¿no? Este sería el cuerpo y demás. Acá tengo las disminuciones. Acá yo ya tengo mi alto, que quiero, ya terminé mi sisa. ¿Y cómo hago estas diferencias de tamaño, que son en 3 veces, pero no significa que sean 3 partes iguales? Ojo ahí. Mucha gente a veces dice, bueno, los puntos que tengo los divido por 3. No, no, no. No, no, no. ¿Por qué? Porque el ancho de lo que representa mi escote, que son la parte central, es mucho mayor que lo que representan mis hombros. El tamaño de un hombro, que va desde la base del cuello, ¿no?, hasta el huesito que representa, ¿no?, esta distancia, sea una persona gordita, sea una persona flaquita, va a dar como promedio entre 14 a 15 centímetros esta distancia. ¿Sí? ¿Y el borde que le haces, Patricia? ¿Qué borde? Esperen, el tamaño real del cuerpo, tranquila. Ahora después bueno. encima le estamos sacando, así que menos. Vamos de aparte. Entonces, en la medida real, de hecho, ustedes pueden hacer, tomen el centímetro, mídanse desde la base del escote, ¿sí?, hasta la línea de donde empieza en el hombro, acá que es mi hombro, acá está el huesito. Mídanse y van a ver cuánto representa. A veces si no nos ponemos en mano como nuestras medidas, no nos damos cuenta. Van a ver que van a ir entre 13, 12, 13, 14 centímetros. Como mucho 14. Como mucho. 11.
Sí. La mía es cortita. Sí, sería casi como una tercera parte Sí, lo de los 12. hombros dividido 2, los hombros. Como si ¿Ves? fuesen 30 puntos, por ejemplo, 20 al centro y 5 y 5, más o menos. No, igualmente, yo quiero que entiendan de que la medida que hay acá, de acá a acá, más o menos estándarmente puede ir unos 12 centímetros, ¿eh? Como de manera estándar. Está Y bien. guarda, acá es completo, el hombro completo. Encima yo mi chaleco lo estoy haciendo un poquito más angosto. Imagínense que peor, más chiquitito va a estar. Claro, porque falta Pero el borde. tranquila. Lo que nos tenemos que concentrar y sí o sí respetar es esta medida, que es el ancho de mi cuello. Y el ancho de mi cuello viene a ser de acá hasta acá. Pero no lo voy a medir en mi cuello en particular, chicas. No lo puedo medir, a tomar el centímetro y pasarlo por detrás de mi espalda. Pueden hacerlo, pero no me va a dar una medida, que decir, dónde empieza, dónde termina, porque lo estoy tomando muy sobre el cuerpo. Y yo necesito que me pase mi cabeza. De una prenda, mejor. Exactamente, muy bien. ¿Se acuerdan que cuando medíamos nuestras cabezas en el contorno, cuando hicimos el gorrito, aproximadamente iba entre 55 a 60 centímetros el contorno? Más o menos. Bueno, entonces si yo mido nada más que mi cuello solamente por la espalda y de acá a acá, no voy a tener esa proporción para que después me pase mi cabeza. Por eso es que no me sirve tanto. Vean ustedes en una remera, en una prenda, desde el cuello hasta el otro cuello, el ancho, y van a ver que está dado alrededor de unos 18 centímetros, unos 20 centímetros. Acabo de medir una prenda, Patricia, y me da 18 centímetros. Muy bien, muy bien. Va a estar dado, es casi una medida media estándar. ¿Ven que cuando empezamos a ver las medidas no hace falta cambiar mucho, que hay cosas media estandarizadas, ¿no? Y más cuando el tejido se mueve tanto, ¿no? Entonces, mejor todavía. El ancho del escote va a estar dado entre 20 a 18 centímetros. Este es el ancho de mi escote. O sea, que si de acá a acá, en centímetros, supongamos, me dio 36 centímetros, un ejemplo, pero si 18 me van para el escote, el resto es lo que me queda para los hombros. Estas son las medidas que yo tengo que respetar sí o sí, y estas son las que van a variar. Los hombros van a variar. Puedo verlo, en este caso, aunque yo no me doy cuenta, yo lo estoy haciendo mucho más angosto para que me ancle acá el chalequito. Porque después yo le voy a hacer un bordecito inclusive. Entonces ahí compenso más tejido. ¿Sí? Me parece, pero es muy angosto. Sí, Beatriz. Puede ser que yo, respecto a mis cálculos, si tengo 18 de cuello, sí, y 34 en el ancho de espalda, sí, me quedan 16 centímetros para repartir en los hombros. Claro, o sea 8 que y 8 8 centímetros y 8 centímetros. Muy bien. En centímetros. En Ahora tengo que hacer la conversión de lo que es centímetros a puntos. Según la muestra que hemos hecho. Claro, que en realidad es más fácil decir, bueno, me lo hago con relación al escote. Lo que me sobra lo divido 2 y me quedan los puntos que me van a los hombros. Supongamos, acá, Beatriz, ¿cuántos puntos te quedaron una vez que hiciste la disminución? Tenés el micrófono cerradito, Beatriz. Son 49 puntos. Ah, detalle. Supongamos, a modo de ejemplo. Sí. A vos te quedó 49 puntos. Sí. Número impar. Correcto. ¿Sí?
el número impar acá, tengo que llevarme el impar acá, pues yo no puedo quedarme un hombro con un punto más y un hombro con un punto menos. Correcto, correcto. Entonces, si tus 10 centímetros representó ¿cuántos puntos, Beatriz? Creo que 16 puntos. 16 puntitos. Sí. Entonces, para 18 debe andar en alrededor de, a ver, vamos a sacar la A cuenta. ver, 10, 16, 18 por... ay, Es fácil. Tenemos 18 por 16 dividido 10 me da 28. Por lo tanto, acá me da 28, pero Sí. yo tengo número impar. Me voy a 29. a 29 puntos. Entonces, 29 acá, Correcto. Me quedan 20 20, 10 y 10. y 10. ¿Mm? 10 puntos y 10 puntos. Está bien. O si vos lo ves demasiado angostito, podés decir, me quedo con 27 y me quedo con 11 y 11. Está bien. Está bien. Eso podés verlo. Si acá por ahí necesitabas que sea impar, eso depende. Siempre, desde hecho, que si es impar acá, el impar va acá. Pero si por ahí necesitabas que en los hombros también sean impares, lo podés trabajar así también. ¿Mm? Gracias. No. ¿Se entendió, chicas? Lo principal es Sí, mantener el ancho del el escote. Lo que después me queda lo reparto los hombros. Siempre tengo que tener en cuenta la medida que tengo de mi espalda y respetar la medida que tengo de ancho del escote. No tomar nunca esa regla, bueno, los puntos que tengo lo divido por 3. No. Hola, Patri. Buenas, Marcia. Yo te pregunto, o sea que primero hay que saber bien los centímetros y después los pasás a los puntos. Claro, Los claro. centímetros a los puntos y ahí te va a dar el cálculo exacto. Sí, igual como les decía, para mujer adulta, más o menos siempre va a estar en el ancho del escote entre 20 a 18 centímetros. Hay diferentes tipos de escotes, más allá que este es escote de la espalda, ¿no? Lo mismo se respeta en la delantera, nada más que tenemos la abertura, pero la misma cantidad de puntos repartidos, eso sí, porque la parte de adelante voy a tener la misma cantidad. ¿Vieron que hay esos cuellos por ahí automáticamente, ¿no? Que se hacen así, esto sería, que le dicen cuello chimenea, ¿no? Como si fuera una polera, pero sin necesidad de levantar los puntos directamente. Como esta polera no está levantado los puntos, sino que se hace con el mismo tejido, a propósito, porque me tiene que pasar la cabeza, esto tiene que ser más ancho de 20 centímetros. Entonces, por lo general es de 22 centímetros. Este tipo de escote. Dependiendo los tipos de escotes, van a variar los anchos. Ahora bien, quiero comentarles los escotes delanteros. Escotes delanteros. ¿Sí? Podemos tener clásico, redondo. Yo se los dibujo acá para que vean. Podemos tener el escote en B. El escote cuadrado. Estos son los tipos de escotes más utilizados. No tengan miedo que sí, hay algunos que son más fáciles, otros que son un poquito, que hay que hacer un poquito más de cálculo, nada más. De hecho, este ya lo hicieron con la batita. Así que no es tan difícil porque ya se lo han encontrado. Más allá que los breteles en la batita fue muy angosto, más pequeñito, pero si fuera para el caso de un adulto, ustedes respetan que el tamaño del ancho de la espalda, como lo estaban haciendo. Supongamos que en el chaleco quisieran un escote cuadrado, lo pueden hacer perfectamente. Cuando hacen la espalda, mantienen
esos 20 centímetros de ancho, mientras que la bajada de escote, la abertura, es lo que ustedes van a ir jugando en cada uno de ellos. ¿Y a qué me refiero? Y porque todo depende de qué tan escotados deseen. Hay un parámetro que ahora les quiero contar. Cuando hablamos... Ay, perdón, antes de que sigan, me quedé con la duda con el de la espalda, el escote. Nosotros, con esa explicación que diste, ¿no? ¿Lo tenemos que hacer recto? No entendí la... Ah, por eso. Es recto, y lo otro es para después tener en cuenta... Ustedes, acá hay un caso importante que no les conté. Más allá que supimos cuántos puntos serían, ¿no? Los que corresponden en centímetros. ¿Cómo se hace? Acá sí, chiquis, en 2 segundos les cuento. Supongamos, acá en el ejemplo de Beatriz que teníamos, ¿no? Ella tenía 49 puntos, quedó con 29, aquí lo que representa el escote, y me quedo con 10 puntos, no 8, pues eso son centímetros, 10 puntos. ¿Sí? Ahí está. Lo tacho así si no se pierden. Una vez que hizo las disminuciones, se quedó con 49 puntos. Llegó hasta la altura que ya corresponde terminarlo. Ya previo he hecho los cálculos para decir cuántos puntos corresponden a cada parte, se elabora de la siguiente manera. Escuchen y a ver si lo comprenden. Estando en una vuelta del derecho del tejido, o sea, yo tengo todos los puntitos así, tengo la aguja mirando hacia mi derecha, en una vuelta del derecho. Voy a cerrar los primeros 10 puntitos. Los cierro, o sea, los voy tejiendo, a medida que los voy tejiendo, cierro 10. ¿Sí? Entonces, mi primera vuelta, ya cierro 10 puntos. Tejo todos los demás, porque no me queda otra. Tengo que venir para acá. ¿Para qué? Para girar el tejido y poder cerrar estos 10 puntitos. Primero yo cierro de este lado. Tejo. Cierro los otros 10. ¿Sí? Tejo hasta el final. Y por último, de una vuelta del derecho, o sea que en total fueron 3 vueltas, voy a cerrar los 29 puntos centrales. O sea que en la práctica, en realidad, cierro los puntos del hombro derecho. Tejo, final. En la siguiente vuelta, cierro los puntos del otro hombro. Tejo hasta el final. Y voy, vuelta del derecho, cierro los del centro. Esto se produce una pequeña inclinación, un pequeño desfasaje. Por eso es que yo les decía que en un rayado se vería más evidente el cambio, si justo me coincide un cambio de color, que acá tengo menos hileras que las que tengo acá. Siempre voy a cerrar, Patricia, del derecho los puntos. Sí, se comienza a cerrar del derecho. Sí. Cerrás esto, Sí. tejes hasta el final. Sí. Girás el tejido, del revés cerrás de este lado. Sí. Claro, sí. Tejes hasta el final y girás el tejido y cerrás los centrales. Correcto. ¿Entendió? Siempre es conveniente cerrar los centrales, Patri, no los podés dejar en aguja auxiliar para después levantarlos con los del frente. Buena pregunta, Patri. Solamente si esto fuera una polera o algo que tiene un escote muy, muy cerrado, muy cerradito, los dejas en suspenso para después levantarlos y seguir tejiendo la polera, ¿no? El cuellito. Pero si esto apenas va a ser una base y se va a levantar, no, es preferible que se cierren, porque esto al cerrar genera como un atraque para que después no se abra y no se queden esos cuellos desbocados que se terminan estirando. Recuerden de no cerrar tampoco muy, muy fuerte, que siempre el cerrado de los puntos tiene que acompañar el tejido, el mismo movimiento.
Es muy común que uno cierre los puntos y te queda más concentrado los puntos, más tirante que lo que te da el tejido. Lo ideal es cerrar siempre flojito. Total, después se cose los Buenas hombros tardes. y se levanta. Hola, Berito. Hola, Patri, ¿te puedo hacer una Gracias, consulta? Patri. Sí, decime, Berito. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí. Entonces, si yo entendí bien, queda una hilera un poquitito más alta, una hilita Exacto. tejida más de un lado que del otro. Exacto. Y al cerrar del derecho, Sí. ponele que yo estoy tejiendo un jersey, al cerrar del derecho cierro los puntos tejiéndolos como van del tejiendo derecho. al derecho. Y acá los tejiendo Sigo al revés. tejiendo todo, claro, y tengo que cerrarlo respetando siempre cómo va el Siempre el punto. tal cual. ¿Y eso Pero- no se nota, esa diferencia de una hilera? No, No. porque ahora te iba a Ah. decir, con la otra Yo parte, estoy con, esta es la con mi espalda. top media. No, está bien. Y más, ¿qué pasa esto? Cuando tienen tejidos gordos, donde una vuelta suben un poco más, es donde más diferencias Claro, hay. No te claro. preocupes porque esta es la espalda. La delantera también pasa lo mismo, entonces se compensa. Ah, Porque la claro, delantera, quedan el encimados. pedacito más cortito va a estar de este Claro. lado y el otro va a estar de este lado. ¿Mm? Exacto. Gracias, Patri. No, nada. Entonces se compensa. ¿Sí? Entonces, chicas, la espalda. Primero se sacan los cálculos, en base se traslada a puntos, luego se hace el cerrado así en 3 partes, salvo que el punto genere puntos de textura horizontales, y ahora entienden por qué si juego en horizontales voy a tener acá una rayita, del otro lado poco, entonces no está bueno. Por eso cuando tengo texturas horizontales o rayados, cierro todo de una vez. Cierro todo de una vez. Y ahí me conviene, chicas, ¿vieron esos marcadores de punto? Que digo, bueno, hasta acá llegué con los puntos que corresponden al hombro, acá tengo los puntos que Claro. corresponden a la espalda, al escote y otros al hombro. O le pongo una tirita de otro lana de otro Marcar color. con algo para Marcar, saber bien qué es. claro, marcar dónde empieza y termina mi hombro, porque si no, cuando yo cierro todo, y como que perdí la noción de cuál es cuál. Patricia, te voy a hacer una pregunta. Yo estoy usando el punto arroz. En el cierre, para cerrar puntos en el arroz. Contrariando, siempre contrariando. O sea, Vos seguís tejiendo, vos tejés el punto arroz simple, ¿no es cierto? Sí, sí. Siempre contrariás, siempre vas tejiendo contrariando. Sí. Seguís respetando de tejer contrariando, pero montás el de atrás por encima de adelante. Está bien. O sea, el contrario el punto pero después pasás el de atrás por encima de adelante para ir cerrándolo. Exacto. O sea, respeto el punto arroz. Siempre, a eso. sí. Porque bueno. si no, te va a quedar que en las últimas vueltas te quedó o un jersey o te quedó algo que no sería bueno. Está bien, Uno está bien. cierra los puntos respetando el punto que está elegido, que está tejiendo. Total, el cerrar es montar. Una vez que lo tejes, el de atrás por encima de adelante. Sí, así que, como los vayas tejiendo al principio, no pasa nada. Está bien, gracias. No, por favor. A ver, me hicieron una preguntita, quería ver. A ver. Ajá. Pregunto, ¿las vueltas recortadas son muy complejas? Sí, sí. Las hileras acortadas, que es una técnica de tejido, y eso se utilizaba muchísimo cuando se tejía máquina. ¿Por qué? Porque en la máquina realmente el avanzar cada vuelta es muy pequeñito. Entonces jugar con las vueltas acortadas, y ahora les explico para qué se usa, es para generar como si fuera un godet, un lugar que vas construyendo más tejido y en el otro lugar menos. En este caso, la diferencia de la inclinación de hombros es tan pequeña que no se justifica hacer hileras acortadas. Las hileras acortadas se suelen utilizar, por ejemplo, cuando queremos hacer un cuello smoking, cuando queremos hacer, en realidad, moldería más compleja. Pero generalmente se trata de evitarlas porque, sinceramente, para calcular hay que tener práctica, hay que tener
son varios cálculos que sinceramente ahora de manera inicial no se los recomiendo las hileras acortadas, chicas. Para que Patri, ustedes sepan, sí. otra consulta. El escote ese tipo bote que le dicen, Sí. ¿cómo lo calculo? Porque es casi recto. El escote O bote. sea, El escote bote es. porque yo como buena principiante quisiera hacer 2 cuadrados y unirlo porque me cuesta muchísimo. Exacto. El escote bote en realidad no es nada. Porque lo que se hace es un hombro más pequeñito. En realidad se hace recto totalmente. Claro, se No se hace une la nada costura. diferente, pero se cose, se une el hombro con el otro hombro pequeñito. Y lo que te queda, Claro, lo que uno tendría que tener bajada de escote para que te pase la cabeza, lo compensás con más ancho. Nada más. claro. Está bien. El escote bote Me es parece que el mío va a salir así, me parece. perfecto, más fácil, más simple. La ley del menor esfuerzo. Sí, por lo menos un escote bote tiene que ir alrededor de 25 a 27 centímetros de ancho. ¿Ves? ¿Qué te va a quedar? Una nadita en cada Claro, hombro. ¿Para qué? claro. Para que te Gracias, pase la Patri. cabeza. Como Perfecto. no tiene bajada de escote, esto se produce porque el mismo tejido se Por la cae. caída, claro, Propio, ¿eh? claro. Gracias. Pero vamos a hacer 2. Me parece bárbaro, no me siento tan inútil. Vamos a hacer 3. Bien. Vamos. Seremos 4, chicas, seremos 4. Siendo más. Bueno, ahora voy a explicar esto. ¿Quién se atreve con el escote en B? El escote en vez es más simple. Ay, a mí me encanta, claro. Es el más fácil, es el más Es más fácil fácil. el B. En realidad, chicas, les cuento, el escote cuadrado es uno de también más simples porque uno ya lo habían hecho. Cierran los puntos, lo que te quedaron en los hombros, uno continúa y no tenés que hacer mucho más cálculo, que es lo que te compensa de ancho propio del escote, que está dado prácticamente con la misma cálculo que tenían en la espalda, porque lo mismo, imagínense que la espalda estaría acá, la delantera es la que tiene la bajada de escote. Vamos a hablar con propiedad qué es un escote. El escote es la abertura por donde pasa la cabeza. Ahora, hay diferentes aberturas, como les decía, redondo, cuadrado, en B, bote porque mantiene casi recto. Esos son escotes, son accesos de la cabeza. ¿Sí? Vamos. Ahora bien, los escotes al cuerpo, quiere decir que puede darte una abertura muy, muy estrecha, a que a veces no pasa la cabeza, y esto es el gran error que tiene a veces el tejido, porque uno en lo que es tela lo compensa con aberturas, con que la camisa tiene el cuellito, ¿no? Y tiene los botones, y ahí tiene el acceso. Pero en el tejido, si este espacio nos quedó chico, estamos fritas, chicas, porque no hay manera de que pase la cabeza. Es preferible siempre hacer las aberturas más grandes, total, después se compensa con el bordecito que uno quiera hacer más cerrado el cuello. Siempre es preferible hacerlo más desbocado, que estamos a tiempo a compensarlo, que hacerlo pequeño, que ya ahí sí no hay manera de arreglarlo. Sí. Eso es lo que a mí me pasa mucho con el tejido cuando le hago al nene. Sí. Que me queda muy bajo el cuello. Sí. Entonces, ¿cómo se hace para que el cuello, digamos, le quede no arriba, pero sí al ras del cuello, va? Bueno, buena pregunta, Anita, buena pregunta, porque ya hay medidas hasta estandarizadas de cuánto tiene que ir de lo que es la línea del hombro hasta lo que corresponde el comienzo del escote. Estos son medidas que les digo medidas estandarizadas. ¿Sí? Esto. Ahora se los voy a explicar y ya que está tengo un ejemplo para mostrarles.
de justamente lo que ha pasado a algunas chicas. Me los han dado para ver si se puede modificar. Miren. Justamente, son escotes muy pequeños que no le pasa la cabecita a un nene. Estos son de los trabajos que están haciendo también de Solidario. Pero ¿qué pasó? Al levantar los puntos, ¿no? Quedó demasiado pequeño y obviamente no pasa la cabecita. Sí, estoy grabando, chicas, sí. Entonces, hay que tener en cuenta de hacerlo primero más ancho. Acá está como error que tiene, más allá de que no es por el tema de lo bajo, el tamaño está perfecto, el tema es que es muy angosto. Tenía que haber sido más ancho el cuellito para que pueda pasar la cabeza y poder hacerle un bordecito como está hecho acá, pero si era más ancho, o sea, menos hombros, ahí podía pasar perfecamente. Ahí dividió en 3, me parece. Y puede ser. Esto no, ojo, me los dio justamente la supervisora para ver si los podía salvar, arreglar. Entonces dije, bueno, voy a destejer los bordes y dejarle apenitas un bordecito de crochet, cosa que ya esto mismo pueda pasar en la cabecita, ¿no? Evitar todo esto que está casi de más, que no le permite el acceso. O abrirle un hombro y ponerle botones, si no, Patri. Sí, otra sí, pero bueno, ya está todo unido. Está todo cuando cosido. realmente, generalmente, un detalle importante para que sepan. Cuando uno tiene que hacer estos bordes, nuevamente uno ya cose un hombro. Sí. Tenés que coser un hombro, levantar todos los puntos, tejer, cerrar, Exacto. y desde ahí terminás cosiendo el otro hombro. Entonces es como que, claro. Un poquito de lío. Pero ya que estaba, les muestro que esto es un error muy, muy común, chicas, que suceda. Así que no sé si está mal. Entonces, Patricia, no es que hay que bajarlo más, sino achicar el hombro. En este caso, la bajada sí fue normal. O sea, el tamaño de bajada está bien, está correcto, pero no está bien el ancho. El ancho. Acá no está bien el ancho. En cambio acá, la bajada es chiquita, es muy pequeña, pero a su vez también el ancho le pifió. Claro. Acá, pero por los quería traer a modo de ejemplo para que vean que no todo el mundo le suele poder quedar bien de una. Entonces, miren. Yo les voy a decir los tamaños más o menos estándar para mujer. Después para niños, obviamente va a ser menor, pero nunca menor a. ¿Sí? Cuando tenemos un escote cuadrado, la bajada, o sea, el tamaño de lo que es el hombro hasta cuando uno comienza, por lo menos tiene que ser de 8 centímetros. ¿Sí? 8 centímetros. Y acá estamos hablando siempre para adultos con un ancho de, supongamos, 20 centímetros. Perdón, ¿para hombres también es lo mismo? No, para hombres es mayor. Para hombres es mayor tanto este tamaño, ¿sí? El ancho del cuello puede ir hasta 24 centímetros de hombre, y la bajada por lo menos 9, no tanto más, ya con 8 es suficiente. Pero lo que juega en el hombre es más Perdón, ancho. Pato, estos datos los vas a mandar después como mandaste lo de los gorros y todo eso, ¿o no? Sí, los tengo. Sí. Gracias. Sí. Igual cópienselos ustedes, hagan sus minis apuntes. Así también se van entendiendo que es lo que vamos haciendo. Entonces, siempre acá, jugando para ser mujer, entre 18 a 20 centímetros de ancho. ¿Sí? Entre 18 y 20 centímetros siempre de ancho. Pero el tamaño de la profundidad del escote,
ahí va a estar cambiando. El escote en B tiene un secretito. Más allá que esta diagonal se produce con unos cálculos para que nos quede de manera armoniosa, esto va a depender también del gusto que uno lo quiera, qué tan escotado desea, ¿no? Lo estándar, para que no nos quede un escote en B muy alto, generalmente se toma desde el momento que uno va haciendo las disminuciones de la sisa, a la altura que empieza la sisa, que uno empieza a hacer esta diagonal. Imagínense que a esta misma altura. La pegué, ahí Patricia. comienzan a hacer las disminuciones del escote. Y después les digo cómo se calcula. ¿Qué, Beatriz? No, que la pegué porque ahí abandoné la delantera. Sí, porque generalmente se empieza a hacer a la misma altura que la sisa. Uno lo puede hacer un poquito más arriba, porque uno dice, uy, pero no, me va a quedar demasiado escotado. No se olviden, chicas, que después va el bordecito, entonces más el bordecito, después termina siendo un escotecito muy pequeño. Uno por miedo a que no, me va a quedar muy escotado, después termina siendo muy alto y el escote te quedó pequeño. Ese escote en vez de tanto para pullover como para saco, como para chaleco, para todo, Patri. Sí. El escote en B sirve para suéter como para chaleco. Generalmente saco no, porque el saco lo tenés abierto. Aunque si vos querés, para que te quede ese saquito tipo Spencer, podés empezar inclusive un poquito más abajo. Ah, perfecto. Sí. Estela, me está preguntando. Sí. Esta pregunta, ¿cómo levantás el cuello en el escote cuadrado? ¿También lo levantás o aparte? Generalmente en el escote cuadrado se levantan los puntos, pero al mismo tiempo que se teje se hacen disminuciones acá en los ángulos. Ah, listo. Se hacen disminuciones. Bien. ¿Por qué? Para que no se te quede levantadito. Claro, claro. Como quedó acá. Sí. Bueno, acá es poquito, claro, ¿no? Pero si no queda como más levantado. Sí. Realidad, bueno, gracias, Patri. Se levantan, pero lo ideal es hacer unas disminuciones como para que quede sobre la base. Patri, perdón, dijiste, ¿de ancho el escote entre 18 y 20 centímetros? Sí. ¿Y de alto? Como de alto, de profundidad. ¿La profundidad te referís, Pato? Claro. Y 21 centímetros desde el... ¿no? Claro, acá íbamos, que si es cuadrado, mínimamente 8. Mínimo. Si es más escotado, no hay problema, chicas. Yo les digo lo que tamaño, que no pueden ser menos que eso, porque si no les va a quedar demasiado al borde, a la base del escote. Los va a cogotar acá arriba. ¿Por qué? Algo que sepan. Si en moldería clásica de hacer una camisa, para que ustedes sepan, de la línea del hombro hasta la clavícula, hasta acá donde tenemos el huesito, esa diferencia que si uno lo hiciera de manera geométrica, son 6 centímetros. Desde acá hasta acá. O sea, ahora no tengo yo el maniquí, pero si lo pudiera... Para que ustedes a veces hasta 7, viste que bajás en la proporción y bajás hasta 7 centímetros. O sea que yo tengo mi hombro y acá tengo mi clavícula, ¿no? Lo quiero hacer así. De la línea de la mitad del hombro hasta acá, este recorrido, y si yo lo tuviera que hacer a nivel geométrico, tengo desde esta medida hasta acá unos 6 centímetros. Entonces, imagínense que es al cuello, a la base, realmente a nuestro cuerpo. Yo le tengo que dar un poquito de soltura y a su vez no se olviden que yo después voy a hacer un bordecito. Entonces no me va a dejar rastro de hacer nada. Por eso les decía que mínimamente acá tengo que tener 8 centímetros de bajada. Si tengo más, no hay problema, porque después me quedará más escotado,
más abierto. Patri, ¿y en niños cuál es la medida? Y eso va a variar de acuerdo a los chicos, al tamaño de edades. Mínimamente, mínimo 5 centímetros. 5 es lo mínimo. Mínimo, ¿eh? Puedo ¿Y, tener ¿Y de ancho? No, y acá, y hay que medirlo generalmente, puede ir de 14, puede ir 16. Este tamaño, ¿saben qué? ¿Con qué se lo toman de relación? Con una remera. Una remera, para que sepan cómo les queda, tomen de costura a costura en el escote clásico de una remera de algodón. Van a ver la abertura y van a ver ese tamaño que ustedes tienen que tomar. Más que nada para los chicos Patricia, y en el escote en B, digamos que a una altura de 21 o 22 centímetros. Exacto. Este tamaño va a ser cuando yo empiezo la sisa, que puede ir entre 20 o 21, 22. A ver si lo quiero más escotado. Mínimamente esta medida. Hola, Patri. Estoy con el celular con mi mamá, pero estoy yo, ¿eh? Dale, buenísimo. Sí, no, porque se me descargó el celular y tengo que usar el teléfono de mi mamá. Bueno, estamos hablando de los escotes, así que estamos viendo moldería, bueno. No estamos haciendo cálculos, simplemente moldería, que esto sirve para todos. Inclusive para la que tenga crochet es lo mismo, porque también es tener en cuenta medidas. Patri, en el escote en B entonces es casi la misma altura que la de la sisa. Exacto, donde empiezo la sisa, ahí es donde empezaría el escote. Después vemos cómo se calcula, cómo se hace, pero yo les digo los tamaños, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? Entonces, cuadrado mínimamente 8. Un en B a la altura de la sisa. Y el clásico redondo, pero chicas, en realidad el redondo no es tan redondo, aclaro, ¿eh? Se le denomina redondo, pero cuando uno trabaja en puntos sabe que va siendo medio escalonado, ¿no? Porque uno empieza a cerrar puntos, después cerrás otros puntos y te queda realmente escaloncitos así a la hora de tejer. Lo que pasa es que en total queda como redondito. ¿Y qué será uno? ¿6 centímetros? ¿7? No, 7, mínimamente 7. Mínimamente 7. Ahora bien, si yo hago una polera, que es el único caso que necesito el escote a la base, ahí hago 6 centímetros, que es el único caso, ¿eh? El único caso que tenga que ser una polera, bueno, que ahí hago poca bajada, pero si no, mínimamente 7 centímetros. Y si no, 8, 9, lo puedo hacer más escotado. Yo le estoy diciendo los mínimos, chicas, para que no les quede chiquito, que después no pasa la cabeza. Con 7 centímetros y un bordecito ya compensamos y te queda un escote bien a la base, bien a la base del cuello. O sea, te va a quedar... Patri, mira, yo hice un escote en B, no sé si se ve porque está oscuro. Sí, apenas sí se ve, Patri. Y lo que hice es, también desconté de atrás un poco, no lo hice muy arriba, no sé si se nota. Sí, se nota que tiene un cabellito. Sí. Sí, se nota. Eso es lo que yo hago, Patri, también, como hace Patricia. Yo lo hago así también porque a mí me da la impresión, o sea, a mí no, me molesta, porque parece un buche que tuviera atrás, ¿viste? Y me molesta. Entonces yo también le hago una bajada como hace ella y... Está bien. Sí, porque me Eso gusta más. Claro, eso es Y no lo bajé tanto, perdona, Patri, porque mi pregunta era porque yo no lo comencé el descuento, mi bien arrancaba la sisa, porque como le descuento atrás, pensé en abrir. Claro, compensás. ¿Está bien lo que hice o no? ¿O es preferible? No, está bien. Está bien porque todos estos que le estoy comentando es como que la espalda está diseñado que vaya a esta altura, no está diseñado que vaya así. Entonces, si uno descuenta más en la espalda, te compensa por ahí lo que cerraste adelante para que pase la cabeza en la totalidad.
Claro, yo más que nada porque es para una nena chiquita y como para que le quede más abrigadito, que no le quede tan desbocado, digamos, arriba, lo pensé. Sí, bueno, no hay problema porque si es para niños, la espalda es recta, no hay problema porque la moldería es más resuelta, más pequeña. Entonces va a trabajar más adelante en todo caso. No hay problema. Bueno, gracias, Pato. Patri, te quería hacer una consulta. Sí, Silvi. Este cuello clásico que hablas de los 7 centímetros, más o menos, Sí. es de profundidad, ¿no es cierto? Claro. Es la profundidad, la bajada que tengo que tener. Es donde decís, antes que termine el hombro tiene que haber 7 centímetros para comenzarlo. Lo mínimo. Yo puedo tener 9, puedo tener 10 si quiero. Me va a quedar más desbocadito, más abierto. Perfecto. Yo digo las medidas mínimas para que me pase la cabeza. Sí. Y el ancho siempre de entre 18 y 20, como hablaste en un principio. Exacto. Perfecto. Para adultos, ¿eh? Sí, para adultos. Sí. Les voy a mostrar algo para que tengan en cuenta y vean. Perdóname, Patricia, esos 7 centímetros en cuello redondo, ¿es para chicos? No, para adultos. Ah, está bien. Les quiero mostrar, a ver, diferentes escotes para que vean. Bueno, acá por el color que es medio fluo apenas sí se nota. Esto es un escote en B, como verán. En la espalda, lo cerré recto, completamente. No hubo división de uno más, uno menos, no, directamente todo entero. Porque lo tejí con la máquina, pero sí hice la levantada de puntos a mano. Entonces yo directamente cerré todo junto. Fue una cuestión de practicidad, nada más. Aquí empecé y lo empecé a la misma altura que empecé la sisa. Obviamente no se va a alcanzar a ver y más con el brillo que genera. A ver un poquito ahí. Ahí se puede apreciar un poquito que va haciendo acá. Uno después levanta los puntos para hacer esa terminación. Uno puede decir qué tan grande, si quiero más ancho o más angostito, o apenas un bordecito de crochet. Eso va de acuerdo a cada uno como les guste. Pero Patricia, sí. Ahí en la punta del escote en B, ¿hiciste una disminución ahí vos? Todo, voy disminuyendo constantemente acá. Porque para tener esta diagonal voy a ir disminuyendo. No, sí, eso correcto. Pero cuando levantaste los puntos, sí, ahí acá es lo hay que vos... un derechito. ¿Ven que acá está medio derechito? Sí. Bueno, acá tenía 3 puntos. Sí. Y yo no lo cerré. A propósito, dejé el central para después continuarlo en punto derecho. Para que marque el centro. Sí, y voy disminuyendo a cada lado. Está bien. También se hace. El levantado de puntos, más allá que tiene su trabajo, después hay que disminuir para que esto no me quede así levantado, ¿no? A eso me refería, sí. Hay Gracias. que hacer disminuciones en el centro. Miren, el clásico, como les quería contar, cuello chimenea, para que vean el más fácil de todos. Este no tiene levantado los puntos, es parte del tejido. ¿Ven? No tengo levantado nada. Es más, tengo una trenza de un lado, una trenza del otro, los dos son iguales. Lo mejor de este caso, de este diseño, es que las dos partes son las dos iguales. Listo. Pero vean que para hacer el cuello chimenea... Sí, voy a elegir ese, Patri. Ese es mi modelo. Está. Vean, chicas, que el hombro
¿sí? Este es el hombro, acá tengo las manguitas, esto es un suéter. ¿Está bien? A tanta distancia, cierro los puntos, los dejo, cierro los puntos y me quedo con los centrales. Y sigo tejiendo, sigo tejiendo, sigo tejiendo. A tal altura, cierro y ya está. Después coso el hombro junto con la altura del cuello. Nada más. Y ahí, perdón, el ancho, eso. Exactamente, casi 22 centímetros, ¿ven? Ven que es un poquito más ancho de lo estándar que yo decía de 18, 20. ¿Por qué? Porque me tiene que pasar la cabeza. Como no tengo bajada, no tengo un escote amplio, me tiene que pasar la cabeza por acá. Y vean que los puntos se cierran bien flojitos, chicas, ¿ven? Te pareciera desbocado, pero si no, no me pasa la cabeza. Patricia, ¿podés mostrar el hombro? ¿Sí? ¿Sabes qué, Patri? Perfecto. ¿Ven? ¿Ven? Patri, ¿cómo se llama ese cuello? Cuello chimenea, generalmente le dicen. Porque ok. justamente es una chimenea. Ok, gracias. Patri, ¿y Sí. ese diseño lo puedo hacer yo con mi chaleco que es abierto a los costados? ¿O quedará mal? Si tu chaleco es abierto a los costados, ¿cómo qué querías hacer? ¿Este cuello? Sí, lo puedes Ese hacer. cuello. Sí. Sí. ¿Por qué no? Y es Me más, encanta. si lo quieren, chicas, más alto, lo pueden hacer y que después doble. Bien. Acá por lo general le pueden buenísimo. cambiar el punto. Pueden hacer un elástico 1 y 1 o 2 y 2. Yo porque venía Claro. jugando con una trenza desde el comienzo. Desde el borde inferior, ven que tengo un elástico. Nada más que tiene una trenza en el centro, nada más, no tiene otra cosa. Verán que es muy simple. ¿Y en la parte de atrás igual tienen la trenza? En las dos partes iguales, justamente para que, chicas, no hacer otro cálculo. Es muy fácil. Las dos partes iguales. ¿Sí? Sigo la trenza. Y es más. El color de la lana es hermoso. Mira, les muestro todo. La sisa es recta. Cerrado recto, no diagonal. ¿Ven? Uno cierra los puntos de manera recta. No tengo diagonal acá. Está muy bueno. ¿Ven? Y la manga también tiene un ochito. Nada más. Ese hombro te queda como más caído, ¿no? No queda a ras del hombro. No, porque queda al ras cerrar la porque yo sisa. desconté puntos, Adri. Yo desconté puntos porque hice una cita. Que no la hice diagonal, pero sí la cerré puntitos. Recta, sí. Es pequeña. Me queda un poquito más pasando el hombro. Está bien. Patri, yo como estuve ausente todavía no terminé de ver los videos, ¿viste? Sí, ¿Vos tranquila. enseñaste a levantar puntos? No, bueno, eso está los bien. vamos a ver, tranquila, porque eso lleva sí. tiempo y para eso, chicas, cuando se los muestre, ya quizás para la semana que viene, váyanse haciendo unos pedacitos tejidos para mostrarles cómo se levantan los puntos, porque hay dos formas de levantar puntos. Cuando los tenemos de manera vertical sobre hileras y cuando los tenemos de manera cerrado los puntos. O sea, hay dos formas de levantar puntos. Tranquila, ya las vamos a ver. Ya para eso les voy a pedir que se traigan los pedacitos tejidos para mostrarles cómo se hace. Gracias, Patricia. Ahora vamos con la moldería. Sí. Y el cuello en B, ¿lo vas a explicar o es muy complicado? Es un poquito... no es tan complicado, pero sí. Ahora se los voy a explicar. Esperen. Y les quiero mostrar el redondo, porque ya que estamos hablando de redondo, el escote redondo, acá tienen. Este sí está cerrado en las tres partes, ¿sí? Acá se levantaron los puntos, lo que es de la espalda. Acá están cerrados los puntos, ¿sí? Se levantaron los puntos de la delantera. Pero el escote es redondo, ¿ven? Y vean que la bajada del escote, miren, todo lo que se bajó. Yo lo puedo medir desde la línea de que yo tengo la espalda, porque lo tendría así, y la línea donde tengo cerrados los puntos, donde empiezo a cerrar la parte central. ¿Ven que hay 8 centímetros? Yo
Yo después levanto los puntos para hacer este bordecito. Ya veré si quiero un bordecito más grande, más chiquito. Miren, empecé acá con elástico y después con jersey. ¿Para qué? Para que se enrolle solito, para que dé este efecto. Queda re lindo esto. Sí, es una forma muy simple. Pueden hacer 1 y 1, 2 y 2, y después unas vueltitas al final en jersey derecho y automáticamente, como el jersey se enrolla, queda así. Mi nieta me lo venía pidiendo y yo nunca supe hacérselo. Ah, ahí está, Anita, mira, fácil. Claro, porque el jersey te tiene que quedar el elástico. ¿Eh? No pensé que llevaba el elástico. Podés hacerlo derecho que empiece desde acá en jersey, ¿eh? Lo que pasa que si lo haces que empiece desde acá, ¿qué va a pasar? Te va a quedar el rollito muy cerca. Claro, eso era lo que me pasaba. Haces unas vueltitas con un elástico o arriba, cualquiera, ¿eh? Puede ser cualquiera que no se enrolle. Y terminé con un poquito de jersey. Se lo voy a hacer, pobrecita, porque me lo venía pidiendo. Bueno, quería mostrarles, chicas, el tamaño. Después vamos a hablar cómo se hacen. Yo quería que hoy vieran, para tener en cuenta los tamaños. Después les quiero mostrar, sí, cómo uno saca los cálculos para decir este o este. ¿Cómo hago los cálculos? Que esto ya es una clase. Por eso es que no me quería apurar hoy, porque sinceramente es mucha información para no marearlas. Lo que ustedes ya tienen que saber es decir, ¿cuántos puntos me representan los hombros? ¿Cuántos puntos me representa el tamaño que tenga de escote? ¿Sí? Eso es lo que ustedes tienen que saber. Ahora, ¿cómo se hace? Lo vamos a desarrollar el miércoles. Y eso es esencial que lo sepamos hacer porque lo aplicamos siempre. Exacto. Ah, ¿el miércoles tenemos clase o teníamos esa muestra de...? No, por suerte, digo por suerte. Se pasó el jueves la jornada. Así perfecto. Que aprovechamos la clase y todo para ver todo cómo se calcula cada uno de estos escotes, que de ahora yo se las voy a pasar estos dibujitos que los tengo, así ustedes lo pueden complementar con sus puntos, cada uno le ponen los puntos que le representa, y así ya el miércoles vamos a hablar cómo se hace. Hoy vimos la moldería, las formas, y después cómo lo llevamos a la práctica. ¿Sí? Sobre todo el escote redondo y el en B, para saber cómo se descuentan los puntos. Patri, tengo una pregunta. Para hacer un escote, mira, se me fuera de la cabeza, en una camperita, un cuello smoking. Es lo más difícil. Sí, pero vos sabés que yo tengo que hacer una camperita con cuello smoking para un nenito. Pero los aumento arriba, o sea, desde el escote B, ¿no es cierto? Para levantar el escote B, o sea, vos venís tejiendo la tira y aumentás de adentro, ¿no es cierto? Exacto, para que más o menos entiendan lo que está el resto de las chicas, ¿no? Realmente un cuello smoking se hace así. Esto sería una delantera con cuello smoking. Ustedes no vean todo esto. Bueno, acá tengo la disminución, esto sí, esto representa mi hombro, pero todo esto, aunque ustedes no lo crean, esto se dobla, se gira, y esto tiene que ser esta altura, la mitad y un poquito más de lo que equivale mi ancho de cuello, porque esto se dobla y termina quebrando, ¿no? Y pasando así después, ¿no? Sí. Realmente esto quedaría así dobladito. ¿Se hace cambreado? Ahí los... No. Se hacen aumentos, generalmente acá, para quedarte determinado ancho, ¿no? Y ahí trabajas. Escúchame, Patrick, yo en algún lugar, debe haber sido en YouTube o algo de eso, vi que los aumentos los hacían sobre el escote B, no sobre afuera del cuello. ¿Puede ser? Lo podés hacer. En realidad lo podés hacer acá, los aumentos. Bien.
porque Bien. automáticamente, aunque vos aumentas acá, el tejido se te va Se va hacia para el allá, lado. exacto. Así Sí, que no sí, hay sí, problema, sí, lo sí. puedes hacer acá o acá. Claro. Dependiendo del punto ¿Sabés? que uno trabaje. Claro, ¿sabés qué? Por ahí me gusta más adentro porque Queda no más te queda lindo. la marca afuera. Claro, ¿Viste? queda No te más queda en el lindo. doblez la marca. ¿Viste? Sí, Ah, queda más listo. lindo acá. Claro, claro, a mí me parece que sí. Así que sí, me lo pidieron con ese cuellito, así que bueno, es para un nene de 2 años y medio más o menos, es chiquito. Así que van a ser Qué pocos también. qué Sí, trabajo. Qué complicación, pobre, sí. sí, ¿no? Pero no, qué sé yo, no. Yo creo que no, espero que no, ¿viste? Pero no acostumbro a tejer para criaturas, ¿viste? Pero bueno, me lo pidieron, así que voy a tratar de hacerlo. Pero vos sabés que yo no, me gusta más tejer para grande, ¿viste? Me Claro, gusta porque más hay tejer para grande. un punto más, un punto menos te genera un tamaño más grande. Entonces se Claro. te va a veces mucho. Es a prueba y Claro. error de cómo calcular cuánto le das. Eso sí. Claro, y saber los puntos que tengo que bajar para el cuello también, ¿no es cierto? Entonces ya de eso, calcular Lo las mismo hileras acá, que tengo. mínimamente, donde empieza la sisa, Sí. empezás, digamos, lo que vendría a Sí. ser ya el escote. Podés Exacto. empezar un poquito más bajo también. Todo Sí, depende sí. cuánto, ¿viste? Dónde le quieran poner los botones. Y claro, pero tengo 26 centímetros de bajo sisa, desde la Ay, qué cintura, desde chiquitito. el elástico hasta la, sí, desde el elástico hasta... En poco espacio hasta- tenés que sí. resolver muchas formas. Sí, Por eso a sí, veces trabajar para sí. chicos es más difícil, ¿eh? Sí, por eso no me gusta mucho. Igual que vos suponete hacer los amigurumi, qué cosa que me encanta, pero no quiero. Porque yo cuando hago un amigurumi, capaz que me tejí y las dos partes de un pullover No. para grande. ¿Viste? Tanto, ahí Ale puede decir que ella hace tanto el tema de amigurumi. El hecho de los amigurumis, todo va a depender de la mano y la tensión de cada uno, del hilado de que trabaja cada uno, la forma se la va a ir dando la práctica. Sí, pero a mí me cuesta muchísimo, ¿sabes? Sí. Es a prueba y error, no hay forma. Claro, porque si yo te claro. digo 10 puntos, para mí me va a representar un tamaño y para vos otro. Entonces, Sí, no hay estandarizados una manera de decir, bueno, con tantos puntos te va a salir Claro. tanto. No, más vale. Bueno, gracias, Patri. No, por favor. Así que... Patri, una pregunta te quería hacer. Perdón, soy muy novata. Yo voy a hacer una pregunta que quizás las compañeras se ríen, pero bueno. No importa, acá no hay preguntas. Bueno, ¿qué pasa con los cuellos y la espalda? Porque yo digo, la espalda queda derecha, no logré entender esa parte. ¿Es cuando vos hablás de subir los puntos? No, la espalda es como hablábamos antes, se cierran los puntos en 3 partes, dependiendo la cantidad de puntos que tengas, pero siempre y cuando vos respetás siempre ese tamaño que tenés de ancho del escote. No tenés bajada de escote en la espalda. Esto es lo que estábamos hablando antes. Por lo general son algo o recto o en 3 partes. Ah, en 3 partes. No tenemos el cavado del escote en las espaldas. Ah, perfecto. Entré más tarde a la reunión, me lo perdí. Bueno, Ahora está todo grabado, así que después cualquier cosa, míralo en la primera parte que estuvimos hablando de cómo se resuelve la espalda. Perfecto. Gracias. Patri, 2 preguntas que tengo para hacer. Para hilo de algodón, de un tramado así finito, aguja el algodón 8.6, sí. Aguja 3, 3.5, ¿está bien? Sí, tediosa, Bien. pero sí. Bueno, no importa, no me corre nadie, Te deseo mucha suerte, Patricia. Gracias, Beatriz. No, ¿sabés qué? Voy a aprovechar y voy a tejer en la playa también, ¿eh? Total, no hay problema. Te voy a acompañar. Dale, nos juntamos, no hay drama. Otra, tengo que hacer 2 muestras, una para el jersey de la espalda del saquito y otra para la delantera, o utilizo solo para la delantera. A ver, chiqui, cualquiera que si ya saben que van a estar siempre con ese material y con ese punto, con una sola muestra, te sirvió para todo. Claro, pero ojo que acordate que yo la delantera la quiero hacer con uno de las
de los diagramas que vos tenés que subir Ah, todavía. entonces hacete la muestra en jersey y después hacete la muestra del caladito que ya... Ah, se puede subir. perfecto. Sí, Y sí, no sí. te olvides Ahí de sí. subir el del diagrama del calado con Del las caladito cestas. central. Sí, sí. Tengo acá el libro y lo tengo que sacar. Sí, sí. Dale, mil gracias. Así que bueno. Te hago Sí, una chica. pregunta. Yo estoy con el tema de la sisa. Sí. Hice la diferencia de las medidas que me tocó, eran 50 puntos del ancho de la espalda y arriba me queda 41. Sí, Conclusión, es poquito. Sí. Sí, porque es para el nene de 7 años. Sí. Y me quedaron 9 puntos. Exacto. Eso lo tengo que dividir en 2. Me queda 4,5. No, y claro, pero no podés. O te vas a 5 puntos de cada lado o te vas a 4. No podés dividir menos puntitos de un lado y otro no. ¿Sí? Claro, por eso mi pregunta era, ¿qué me convenía? ¿Si hacerlo en 5 o en 4? Vos tenés 50 puntos y no, hacerlo en 4. Claro, porque arriba tenía 33 centímetros y yo Claro. desconté 4, como dijiste, ¿no? Que había Sí, que hacer las 4 disminuciones y ya está. Total, para chicos, como verán, es muy poca siempre la diferencia que hay de lo que es el ancho del cuerpo con el ancho de espalda. Porque todavía los chicos son más rectos, no tienen tantas diferencias. Claro, más cuadrados, como dice Patri. Entonces, ¿qué pasa así? Es la fisonomía que tienen. Lo mismo que con los bebés, la proporción de cabecita es mucho mayor que con lo que es el cuerpo. Son reglas que tener. Además podría haberlo hecho 5 y 5 directamente, ¿no? Bien, es más, hasta podrías hacer, Claudia, podrías hacer el recto. Cerrás 4, seguís tejiendo, cerrás 4 y te quedaron recto. Claro, pero igual va a quedar si la hago así de esa manera que enseñaste, ¿no? Sí, de las dos maneras va perfecto. Bueno, gracias. Así que bueno. Bueno, chicas, ¿alguna consulta, algo más? No, yo me quedé pensando si me quedaron bien los cuellos de los chalequitos, Patri, porque yo no hice el descuento en los chalequitos inmediatamente de la sisa. Eso la verdad que no me di cuenta. Con los de bebé te quedaron perfectos. Ah, buenísimo. No, está perfecto. ¿Por qué? Porque la abertura, siendo cuadrado y todo, nos quedamos, ¿acuerdan que yo les dije tanto tamaño y todo? Quedó armonioso, o sea que puede entrar la cabecita perfecto. Porque yo hice lo mismo que hice en este que mostré, ¿viste? Yo, no sé, No pasa como que nada. estoy acostumbrada a hacer el descuento en la parte de atrás también. Y no sé por qué, bueno, ahora estoy aprendiendo, ¿no? Porque era a la que te criaste lo que hacía yo, pero... Chicos, no se olviden que todo esto es a prueba y error. Cuando uno descubre que puedes hacer de otra manera y con otra forma, y hasta que no te lo ves puesto en tu cuerpo, decís, ah, mira, podía haber quedado así. Uno no lo hace por defecto, porque lo interpreta de esa manera. Aparte, si uno copia lo que hay en una remera, muchas veces las remeras tienen un cavado en la parte de la espalda. Pero lo que es tejido, como el propia tela es más pesado, esto tiene un peso suficiente, no es lo mismo que una tela de algodón finita. Entonces ya te cambia cómo queda. Pero no hay problema. El miércoles voy, Patricia, ¿eh? Bueno, dale, Silvi, te espero. Sí. ¿A qué hora estás? ¿A la mañana, temprano o no? Yo estoy desde las 8 hasta las 6 de la tarde. Oh, pobre. Bueno, te voy a ver. Una pregunta, Patri. ¿El jueves pasado tuvieron clase? No. Bien. Porque estábamos con el tema de la jornada ESI, y repito, chiquis, el jueves vamos a tener la jornada ESI, que por eso estoy recibiendo todos los tejiditos de su mini textil, que representa la violencia de género, para exponer en la jornada de este jueves. Así que el miércoles vamos a charlar de cómo hacemos los escotes, y el jueves nos presentamos. Sí. ¿Te gustó lo que hice? Divino. La verdad que me inspiré. Sí, buenísimo. Todos los trabajos que he recibido, la verdad que muy creativos, muy lindos, con muchos mensajes, eso también es muy importante. Así que está bárbaro.
Me estaban preguntando, María Virginia, la distancia que nos lleva el borde, ¿hay que descontarlo de los mínimos? ¿A qué te referís? Si estas distancias que marcaba acá, mínimas, después uno le hace el bordecito. Por eso es que digo tamaños mínimos, porque después, al hacerle un pequeño borde, ya te van quedando más pequeño. Entonces después puede que no te entre la cabeza. Por eso los mínimos son estos tamaños. Espero, sí, se entendió. ¿Se entendió, Virginia? Ah, bárbaro. Perfecto. Bueno, chicas, ¿alguna otra consultita? No, Patricia. No, No, nos vemos Patri, el Patri. miércoles entonces. Dale. Hasta el miércoles a todas. Gracias. Patricia. Gracias. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Chicas, que anden bien. Patricia, Quiero preguntar, dígame. Patricia, quiero hacer una consulta. Dígame, decime. Yo le hice al chaleco la trenza, ¿sí? En el centro. Sí. Y llegué hasta la sisa, ahí la dejé porque ahora viene el escote en B. Claro, que esto lo voy a explicar Ahí miércoles. tengo que ¿Cómo se buscar. hace? Ah, ¿Cómo se hace la ¿tengo que disminución? cerrar la trenza o espero hasta que vos nos digas? ¿Vos hiciste una trencita acá? Sí. Bueno, yo te voy a enseñar cómo haces para que se desplace una parte de la trenza para acá y una parte para acá, como que te quede creativa. Ah, bueno. ¿Dale? Bueno, entonces la clase del miércoles. Sí, sí, sí. Vamos a ver cómo se hacen estas aberturas. Hoy vimos tamaños. Sí. Después lo llamo a la práctica. ¿Sí? Sí, sí. Esa es la idea. ¿Hacemos una muestra entonces para el miércoles, Patri? ¿Una muestrita? Si quieren hacerlo, o por lo menos que lleguen a esta altura para tener cierto tamaño, ¿y qué pasa con algunos puntos? Lo que pasa es que si tengo pocos puntos, después no me ¿Y cuánto deja de ancho? hacer tanto tamaño, va a quedar un cuellito muy pequeñito. ¿Cuánto de ancho? Mínimamente un poquito más de lo que tengan ustedes, de lo que corresponde el ancho de la espalda. Supongamos, si acá esto te representa que hay 30 puntos, por lo menos pone 40, así te quedan 5 y 5 de acá, de hombros. Bueno. 40 Poquito. centímetros. Bueno, gracias, Patricia. Nos vemos Patri, el disculpa. miércoles. Nos vemos. Chao, nos vemos. Gracias, Gracias, Patri. Patri. Hasta el miércoles. Bueno, Chao, hasta el chao. miércoles, Patri. Te quería hacer una Chao, consulta, Ana. pero te la Sí. hago consulta otro día, no te preocupes. Porque yo ya Decime, cerré, decime. no, que yo ya cerré el cuello, la parte de atrás. Espero que esté bien, Sí. no sé.